Hola, mucho gusto, muchas gracias. Mi nombre es Odette Margain, soy psicoanalista, egresada de la Universidad Iberoamericana y bueno, creadora y fundadora de CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y de Creativarte-Bajo en YouTube. Bueno, pues tengo como invitados, en primer lugar, a Carmen Gloria Fenius Campos. Ella y yo ya hemos conversado en varias ocasiones. Ella es de Chile y bueno, ella me hizo el favor de invitar a Vanessa Yankovic, que también es de Chile, y Leo Lobos, que es artista y de Chile. Carmen y ya Vanessa también son psicoanalistas. En este momento les voy a dar les voy a leer una breve semblanza de los tres y vamos a ir hablando acerca de Carmen. Escribió un libro que se llama Ensoñaciones psicoanalíticas que involucra todas sus entrevistas que tuvo, que ha tenido con Thomas Ogden de manera personal, y hizo una invitación a diferentes artistas que convocó para esta experiencia en este libro que se llama Ensoñaciones psicoanalíticas. Y bueno, pues les voy a leer una breve semblanza de ellos. Y bueno, pues empecemos. Carmen Gloria Fenius Campos es psicoanalista en consulta y supervisora, psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, traductora oficial para la lengua castellana de la obra de Thomas Ogden, editorial del libro Tiempo y Espacio, Perspectivas desde el psicoanálisis y el arte de Pólvora, coeditora del libro El odio y la clínica psicoanalítica actual de Pólvora del 19, y además es editora de otros títulos más. Sí, forma parte de las traducciones de Thomas Ogden, ¿no? De Thomas Ogden, de Winnicott, ¿verdad, Carmen? Y Vanessa Yankovic es psicóloga, psicoanalista, igual de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Es miembro Winnicott Chile, docente de diplomados, Universidad Diego Portales de la UDP y supervisora de la clínica UDP. ¿Qué es UDP? La Universidad Diego Portales. Ok, gracias. Sí. Leo, Leo Lobos es de Santiago, Chile, poeta, ensayista, traductor, artista visual y gestor cultural, laureado en UNESCO por Ashberg de literatura en 2002. Ha publicado más de 25 libros de poesía, traducción y arte. Ha traducido al castellano, entre muchos otros, a la célebre escritora brasileña Hilda Gillis y al poeta portugués Fernando Pessoa. Ha participado en innumerables muestras colectivas e individuales de arte en Francia, Argentina, España, Estados Unidos, Brasil y Chile. Es encargado del proyecto y gestión cultural de la Fundación Profesor José Recabarren. Pues muchísimas gracias, muchísimo gusto, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Pues adelante, son todos suyos por donde quieren comenzar. Yo- Eh, Dime. Sí, no, quisiera hacer una pequeña aclaración, que las entrevistas y todo el proceso con Thomas Ogden es mío, pero este libro lo hemos traducido y trabajado con Vanessa Yankovic. Somos Ok, las dos coautoras. Eso muy bien. quería aclarar. Muchas gracias. Y, Bueno, y lo otro, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto volver a estar contigo y conversar. Siempre es un gusto. Así que muchísimas gracias. gracias. Gracias, gracias, Carmen. Bueno, pues tú me mandaste el índice del libro, ¿no? Y fuimos platicando a través del Messenger de cómo ir interviniendo hoy en la conversación. Y bueno, quedamos en que iba a ser una conversación fluida, participativa, permitirle al público
que forme parte de esta conversación y preguntas hacia ustedes. Y sí, efectivamente, sí sé que tú eres la que ha platicado con Tomás, pero escribiste el libro con Vanessa, ¿no? Sí lo sé muy bien. Perdón si no lo dije en un inicio, pero bueno, Problema. eso fue. Y bueno, pues quedamos en que los puntos importantes como para plantear de que cuál es el concepto psicoanalítico de Thomas Ogden, pues son tres puntos importantes, ¿no? Uno es el autismo contiguo, el tercero analítico y lo que es el sueño, ¿no? El sueño no soñado. Y bueno, pues ¿por dónde quieren empezar? Y Leo que nos comente a mí lo que me interesa, porque como lo digo bien, es un espacio de arte, ¿no? El mío, donde involucro también como Carmen y Vanessa el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis lo arropo con el arte, ¿no? Entonces, para mí, esta convocatoria de Carmen, desde que me la platicó, creo que hace como un año, un poco más, se me hizo súper interesante y me acuerdo que hasta le dije, oye, me encantaría saber cuando ya lo tengas, ¿no? Porque desde mis comienzos de este espacio de Creativarte, he entrevistado a mucha gente artista, ¿no? Pintores, escultores, directores de cine. Entonces, pues me gusta mucho esta convocatoria que hizo Carmen. Y bueno, pues adelante, todo es suyo de ustedes. ¿Por dónde quieren empezar? Carmen, Vane, Leo. Bueno, quizás podría yo empezar un poco contando acerca del libro en general, como para, y tal vez de un concepto central que es el tercero Yo voy análisis. a poner el libro en cámara para que lo puedan apreciar. Es muy lindo por lo demás, ¿ah? Es Mm, un libro muy, muy bonito. Este ujú, libro reúne las obras estructurales, las obras más importantes, los textos más importantes de Thomas Ogden. Digamos, aquellos que atraviesan toda su obra, ¿ya? Desde sus inicios hasta el día de hoy y que evidentemente han ido cambiando, ¿no? Pero que desde el primer momento que le empieza a escribir están los bosquejos de estos conceptos principales, ¿ya? Y el otro aspecto fundamental del libro es que se acompaña con obras de arte chileno, ¿no? Arte chileno contemporáneo. Y Leo Lobos es uno de los artistas que va acompañando parte de los textos, o sea, que juegan, cada uno de los textos juega con una imagen de un artista chileno contemporáneo que de alguna manera sintetiza el texto. Y eso es muy interesante en tanto da cuenta de algo de Thomas Ogden que considera el psicoanálisis como un arte creativo, ¿no? Como algo que se crea en cada momento. Y bueno, y un montón de otras cosas que me gustaría podamos profundizar después. Y porque además el arte sintetiza, ¿no? Tantas cosas que ocurren en el encuentro analítico y que no pueden decirse con palabras. Eso a modo general del libro. No sé si tú quieres empezar, Vanessa, con algún concepto o empiezo yo. No, mm, quería como en términos generales presentar este libro como lo que podemos considerar hoy en día psicoanálisis contemporáneo, o mm, que es un mm, psicoanálisis que amplía, ¿no?, las bases, respetándolas, ¿no?, eh, de los principales teóricos, partiendo por Freud, que se yo, considera mucho a Bion, a Winnicott, Klein ujú, también entre los originales. Eh, y creo que tiene que ver con los conceptos de la subjetividad individual y de lo intersubjetivo que se va generando. Que eso después se profundiza en algunos capítulos, pero en términos generales, eh,
creo que eso es de vital importancia como para poder ir comprendiendo eh, cómo es o cómo está pensado el psicoanálisis para Thomas Ogden, eh, y que él lo asemeja, dice que el psicoanálisis es un proceso, crea un proceso creativo, por eso está muy relacionado con el arte, o que se va creando en la medida en que se va desarrollando y va intentando buscar palabras, lenguaje para aquello que no se tienen palabras, ¿no? Eh, entonces, en esto dialéctico que se produce entre la subjetividad del analista y del analizado, y de lo intersubjetivo que se va creando entre ambos, creo que es como uno de los factores más relevantes en términos muy generales. Mm. Eso precisamente es lo que me interesaba mucho, ¿no? Ujú, O sea, la importancia de que el público mexicano conozca el libro de ujú, Soñaciones psicoanalíticas y que también, porque yo tengo un grupo de psicoanálisis contemporáneo, ¿no? ajá, De estudio. Entonces, a mí me interesa mucho el psicoanálisis contemporáneo, ¿no, Vané? ujú, Y el concepto este de la intersubjetividad, la subjetividad y cómo se va creando, ¿no? ujú, Desde la palabra, cómo se va creando junto a en el setting con el paciente y el analista, esta creación, ¿no? De ujú, comunicación de ida y venida y de arropo, ¿no? ujú, Que se va construyendo dentro de la consulta, ¿no? ujú. Con esta transferencia y contratransferencia. Y bueno, adelante, ¿no? Es su espacio. Ok, gracias. Claro, bueno, ahí entramos un poco en el concepto del tercero analítico, ¿no? Que es un concepto central de Ogden y que empieza con el tema de la identificación y que tiene relación con la identificación proyectiva, es decir, Mm, con el encuentro entre paciente y analista, que, que hay proyecciones e identificaciones que permiten la creación de un tercer sujeto intrasubjetivo, que tiene que ver con la subjetividad del analista y del paciente, y que es creado por ambos dos y que, se, y que, y que permite el encuentro de dos sujetos creando una nueva subjetividad del analista, Mm. saber del analizado. Y este concepto es muy interesante, ¿no? Porque permite, y esto me encantaría que pudiera quedar como claro, permite integrar todas esas divagaciones que uno tiene en sesión, cosas muy prosaicas, cosas muy absurdas como estoy con el paciente pero me acuerdo que tengo que ir al supermercado, que no hice la cama, que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, que estoy ujú, preocupada por este otro paciente. ujú, Todas esas ensoñaciones que van ocurriendo, que le ocurren a uno como analista cuando está con el paciente, se integran en el tercero analítico para comprender qué está ocurriendo ahí con el paciente. Es información riquísima que nos trae este tercero analítico construido asimétricamente y que nos permite comprender más al paciente y comprender de una manera que no es lineal, sino que es más sincrónica, de ujú, encuentro de inconsciente con inconsciente, de consciente con consciente, de, de, de hacer ligazones que van ayudándonos, acercándonos y acercándonos a a la verdad de lo que está ocurriendo en ese momento. Y ese ujú, es el tercero analítico, esta construcción inconsciente de encuentros de dos conciencias e inconscientes que están ahí en la consulta, eh, co-creando y pensando ese momento, y que dan cuenta del psiquismo principalmente
del psiquismo del paciente. No sé si lo dije muy enredado. No, Por favor, no, preguntas. Estamos no, para abiertas nada. a todas las Ajá. preguntas porque son conceptos a veces complicados y las preguntas ayudan mucho a comprender. Mm. Ok. Sí, bueno, como complementando un poco, creo que justamente como decía Carmen Gloria, eh, acá la identificación proyectiva, que ha tenido toda una historia de desarrollo dentro del psicoanálisis, considerada en un comienzo como algo negativo, la contratransferencia, Mm, digamos. ujú, eh, ujú, Acá es tomada y es integrada para poder comprender lo que está sucediendo y no solamente a nivel intelectual, como podemos hacer tratando de relacionar cosas en la conversación con el paciente o en la escucha, sino también incluye las sensaciones corporales que uno puede tener. Ogden describe es muy entretenido, creo yo, obviamente lo considero entretenido, para, para leer y para escribir, porque tiene muchas viñetas clínicas, donde él describe ciertas sensaciones como de sentirse ahogado, o de tener mucho sueño, o de no sentir su pulso, eh, y cómo eso es una transmisión, ¿o? Que el paciente le está entregando, él lo va recibiendo eh, y lo va trabajando, bueno, en la evaluación y la co-creación de todo lo que va sucediendo hasta poder llegar a algún significado. ujú. Eh, entonces, en sus mismas supervisiones describe que para él, a los supervisados les solicita también que pongan estos espacios como de ensoñación, en que te pusiste a pensar, y lo Mm. integra como un elemento más para poder eh, comprender al paciente. Mm. Esto que dices, Vanessa, sí es muy, muy cierto porque, bueno, acá en México ha sido muy, muy complicado Ujú, que darle espacio a, a estos conceptos contemporáneos, ¿eh? ujú, No ha sido fácil. Yo los conozco desde el 2007, ¿no? Que van a ser ujú, 20 años. Y apenas acá en la Asociación Mexicana se empieza a hablar, ¿no? ujú, Empieza a hablar. mm, Y, y creo que así como lo dices, es bien útil, como dice Carmen también, y ahorita que nos platique Leo, em, esto del concepto de la contratransferencia, ¿no? ujú, La utilización de la identificación proyectiva, ¿no? ujú, Se confunde mucho y que tiene mucho que ver también con el tercer analítico, ¿no? Cómo exacto. estos conceptos son tan juzgados y tan criticados. Fueron, Ujú, ¿no? Hoy en mi consulta yo lo utilizo bastante, ¿no? ujú, Ahora, no sé, ustedes díganme, Carmen, que cuando yo empecé hace algunos años, cuando empecé a estudiar esto, porque yo empecé a estudiar la clínica del vacío como un concepto contemporáneo, y ahí conocí a Ogden y conocí a Bolas y conocí a Winnicott, ¿no? En el 2007. A mí en la consulta me pasaba esto hace mucho y hoy todavía me pasa, ¿no? De que estoy con el paciente, ¿no? Y esto que nombras como ensoñación, haz de cuenta que me viene una película, ¿no? Una escena, ahí es donde entra el Leo, ¿no? Bien, entra una escena de esa película con un diálogo que tiene que ver con lo que está viviendo el paciente, ¿no? Entonces me acuerdo que en una mesa yo pregunté y el maestro, el psicoanalista con el que estudié todo esto, me dijo, eso es el tercero, Odette. Ahora, en ese momento ujú, dije, o sea, o sea, no estoy mal, ¿no? O sea, no estoy mal en lo que pienso y siento, ¿no? Pero nunca se repite la escena o un cuadro de un autor o de un pintor con un mismo paciente.
siempre es diferente. Ujú. Ok, gracias, Carmen. Vanessa, Leo. Leo, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres? Sí, muchas gracias, Carmen Gloria. Claro que sí, es muy interesante siempre esta posibilidad de intercambiar, en este caso, la actividad artística, que es una expresión humana que en el fondo expresa una visión personal sobre la realidad, sobre lo imaginado también, y que utiliza distintos recursos, en este caso recursos plásticos, porque estamos hablando de dibujo, de pintura, pero también el arte incluye muchos recursos lingüísticos y sonoros, en el caso de la música también, para expresar sentimientos, emociones, puntos de vista. Ogden, que yo sé que además de ser un gran psicoanalista, es un escritor de ficción. Entonces, además, él es un ser creativo, digamos, desde la perspectiva de la literatura. Y entre sus influencias encontramos a Borges, a Kafka, a Freud, a Goethe, que son escritores que a él lo han nutrido también de muchas visiones para su práctica psicoanalítica, entiendo. Él también es definido como un psicoanalista de poetas, cosa que me toca en lo personal porque también soy poeta. Ok, Sí, se escucha mal. sí, Ajá. sí. Si quieres, Carmen. Sí, Ajá. sí, voy. Lo que pasa es que se escucha muy mal. Se escucha Leo, mal. se está cortando. Está cortando. Sí, Tu internet. Y ahí cómo está. ahí está bien. Me parece muy interesante. ¿Y ahí sí, Odette? Sí, ¿Me sí, escuchas? sí. Sí, me parece muy interesante esta posibilidad de este psicoanalista escritor que además en este libro de traducciones se mezcla con estas ensoñaciones de artistas plásticos, pintores chilenos particularmente, y que, como bien decía Carmen Gloria y Vanessa, ilustran en los capítulos de este libro de una manera muy particular, muy especial, y creo que describen estas sensaciones, estas percepciones y estas ideas que él trata de entregarnos con su obra. Arte viene del latín de arts y de techne, es decir, son una serie de habilidades técnicas para expresar estas visiones estéticas de la realidad. Y me parece que esta manera de interconectar arte con, para mí como artista y para los artistas que participamos del libro, nos parece una gran experiencia y una gran oportunidad además para ampliar estas fronteras del arte, digamos, que hoy día tocan la ciencia también y en este caso el psicoanálisis. Gracias, Leo. Si quieren ir levantando su mano para que, si quieren Ujú. comentar y preguntarle a Carmen, a Vane y a Leo, adelante, adelante. Sí, Carmen, dime, ¿cómo, ajá, qué es el autista contiguo? La posición autista contigua. Ujú. Bueno, la posición autista contigua es un concepto descrito por Ogden, nuevo, digamos, un concepto que es absolutamente de él, que tiene relación y que tiene una tradición en autores, en otros autores antes que él, pero que tiene que ver con la experiencia sensorial primitiva, presimbólica, preverbal, que habita en el cuerpo y que es muy primitiva, que es las primeras sensaciones que están en el cuerpo, que tienen que ver con frío, calor, miedo, sin que exista turbulencia, caer al vacío, la sensación, la experiencia sensorial primitiva, y que es parte de la configuración de las experiencias humanas. Ogden plantea que existen tres tipos de organizaciones de la experiencia. Una es la autista contigua, que está ligada a la experiencia del cuerpo, de la piel y del contacto, ¿no? Y que tiene que ver con experiencias amables,
sensaciones amables o sensaciones amenazantes de distinto tipo, pero que están en el cuerpo y que no tienen palabras que le indiquen en ese momento, porque estamos hablando de los primeros momentos del desarrollo humano, y esa es la organización autista contigua, pero conjuga al mismo tiempo con la posición depresiva, ¿no? Que es la posición depresiva que conocemos de Klein, ¿no? Como la capacidad de integrar, de comprender lo bueno y lo malo, de integrar. Y con la posición, con la organización esquizoide, esquizoparanoide, que tiene también tiene que ver con la incapacidad con la dificultad para integrar, con vivir las cosas muy intensamente, más en el modo paranoide, más en el modo escindido, más en el modo actual, sin parámetros. Entonces, estas tres organizaciones de la personalidad que están en todos nosotros, la autista, la depresiva y la esquizoparanoide, son organizaciones que están en interjuego todo el rato en nosotros, ¿no? Y que cada una de esas posiciones y de el porcentaje de esas posiciones definen la vivencia del sujeto. Si está más puesto en la posición autista contigua, tendrá que ver más con sensaciones corporales primitivas, de susto o de placer, por ejemplo, como en la relación sexual, que podría, que ahí está, la relación sexual está muy plasmada, ligada al autista contiguo, a la piel, a las sensaciones, a los sin palabras. Si uno está en una conversación como es, esta debería estar en una cosa más depresiva, ¿no? Que puede integrar, que puede entender, que puede ver una panorámica. También está en lo paranoide, en el susto, chuta, ¿qué estarán pensando de mí? ¿Estaré hablando bien? ¿Qué sé yo? Y también está lo autista contiguo, cierta confianza o cierto miedo en la piel. Está todo el tiempo, estas tres configuraciones o estas tres vivencias se están viviendo todo el tiempo. Lo novedoso de Stone Ogden es que crea este concepto que le da mucha fuerza a la estructura, a la concepción del humano, ¿no? Porque integra el cuerpo y la experiencia emoción sensorial del cuerpo, que es la que a la vez está en la contratransferencia. La posición autista contigua es central en la configuración del tercero analítico. Es lo que nos dice cosas también acerca del paciente. Me molesta, me siento invadida, quiero salir, me siento cómoda, siento cercanía, y que eso, lo estoy diciendo con palabras, pero muchas veces no tiene palabras, son sensaciones, pero que nos están hablando de cosas muy primitivas, esenciales del paciente que nosotros debemos usar para entregárselos en algún momento, para reconocerlo y poder decir algo que le sirva. ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Qué ejemplo podrías dar? O que puedan dar ejemplos. Perdón, Dime. o querías terminar, Carmen Gloria, No, perdona. no, dale, dale. No, o sea, en el fondo, la posición autista contigua es una contribución que hace Ogden al trabajo que ya había realizado Melanie Klein con la posición esquizoparanoide y depresiva. Y él le pone autista contigua porque lo considera lo más primitivo, la posición más primitiva, ¿no? Que surge a través del contacto, ¿no? O sea, eh, a través de la contigüidad sensorial, ¿no? Que se va dando, por ejemplo, con la madre, cuando lo amamanta o cuando lo acuna, ¿no? Y eso va formando experiencias de límites, ¿no? De limitaciones, es como la forma, ¿no? Es como los rudimentos,
es presimbólico, ¿no? No alcanza, por eso le pone autista contiguo, ¿o? Porque lo autista patológico es algo cerrado, es asimbólico, ¿o? Que podría ser eh, de alguna forma alguna falla en esta posición, ¿o? Eh, entonces, si bien habla de autista, es porque simplemente son sensaciones que van apareciendo y que van ir formando poco a poco, presimbólicamente, las futuras relaciones de objetos y las diferenciaciones o los límites, ¿o? Y por eso la palabra contigua, porque habla de la cercanía, ¿o? Ok. Y de cómo estas dos cosas se van integrando. Mm, Eh, Creo que cuando uno lo lee, lo entiende, definitivamente es como, era muy obvio, o por mm, lo menos suena muy obvio pensar que efectivamente así. Es como la frase de Winnicott, que no existe un bebé sin su madre, tampoco hay una madre sin un bebé. Es lo mismo que ocurre acá en esta posición, ¿no? mm, Y bueno, él hace en el mismo texto algunas contraposiciones con el autismo, como patologías o como defensas autistas. Entonces, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba Carmen Gloria, de lo que transmite las angustias que derivan de esta posición son de derrame, de desarme. Es como que uno no tuviera estos límites, ¿no? Como el poder desangrarse, el poder como escurrirse, ¿o? Sería una de las angustias, ¿o? Las defensas de eh, poderse, las defensas tienen que ver con poder sentirse una unidad o cierta especie de unidad, ¿o? mm, Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, él lo pone en el libro, pero a propósito de una supervisión que estaba haciendo justamente en la semana, mm, eh, que la analista me hablaba del olor, del intenso olor del paciente, o un mm, paciente que no se baña con frecuencia, ¿no? Esa sería una defensa, ¿no? Uno podría mm, observar cómo corporalmente el olor funciona como algo que le da algo de rudimento de algún de self, o de una sensación de ser. ¿Mm? mm, Y que ujú, porque las angustias tienen que ver con este derrame o este como desborde, mm, ujú, que creo que actualmente es algo que se ve frecuentemente. Este tipo de angustia se ve frecuentemente o tal vez se les pone más el nombre. Estamos evidentemente en un momento en que los casos o los diagnósticos de autismo, por ejemplo, acá en Chile con niños, con adolescentes, o se han aumentado exponencialmente, ¿no? Y creo que personalmente que cuando uno los observa, en general se trata más de angustias relacionadas con esto, ¿no? Eh, con la necesidad de, por ejemplo, de aislamiento sensorial que tienen algunos niños, ¿no? Que a veces usan. Yo entiendo que el autismo tiene muchos orígenes distintos, pero estoy pensando en la posición autista contigua, cómo el niño necesita como buscar algo que lo delimite, que lo aísle y que le dé una sensación de límite corporal, ¿o? Acá son lo que se va creando en esta posición son, como Ogden le llama, son formas sentidas, ¿o? Sí, Eh, entonces, bueno, el olor los tenía muy presente porque no solamente él lo menciona, pero todo aquello que uno pudiera pensar que le está dando al paciente esta sensación de límite, ¿o? ok, De la ropa, del contacto con cosas que puedan ser objetos que tengan que tener a mano, etcétera. ¿Mm? o sea, el autista, el autismo, ¿no? Como lo Ujú, explican, como lo explicaste también tú, Carmen,
o sea, el autismo, de acuerdo a esta, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, Margaret Mahler, ¿no? Ujú, Es lo más primitivo desde el momento cero, ¿no? Del nacimiento, ujú, ahí es donde surge el autismo, ¿no? Luego ya se van configurando los demás procesos, ¿no? Los ujú, demás posiciones. Em, Estos términos son complicados para entender, ¿no? El ujú, tercero analítico es como más fácil, aunque ahorita me hacen la pregunta de qué opinan de esto que comenté de las escenas de película, ¿no? Esto del autismo contiguo es más complicado de comprender, ¿no? ujú, Tiene que ver más con como esto que dices de la experiencia de ver, de escuchar o de, no, de oler, de ujú, sentir, ¿no? Lo que hace el paciente. Y ahorita me viene un ejemplo que nos dio este profesor del que les hablo, que en su consultorio había un paciente que todas las veces que iba dejaba una huella sentado, ¿no? ujú, En el espacio donde se sentaba, como de sudor, ¿no? ujú, Y que se quedaba plasmado en su cuerpo, ¿no? Entonces, ujú, nos decía que era algo así, ¿no? Como esta sensorial, esto que te manifiesta, algo que te está diciendo, pero que no te dice, ¿no? Que ujú. te dice, pero que no te dice. Ahí, ¿cómo lo interpretan, Vanek? O sea, por un lado yo creo que esto, como decía Carmen Gloria, se va construyendo, va evolucionando, después como es presimbólico, después pasa a ser simbólico y uno le puede dar un sentido a una sensación o a una delimitación, ¿o? Como que lo vas integrando. Sin embargo, cuando tienes un cierto paciente, el ejemplo que pones creo que es muy, muy descriptivo, o ciertos pacientes que dejan un olor muy particular, que les cuesta, por ejemplo, irse, que tú ves en la proxemia que hay algo que no es tan Mm, natural como con otras personas, ahí tú puedes estar pensando que efectivamente hay alguna defensa frente a estas angustias de no poder sentir la diferenciación, los límites eh, eh, completamente formados, ¿no? O mm, sea, mm, pensamos que acá es eh, tú confírmame, Carmen Gloria, porque es los rudimentos de lo que va a conformarse como un self, ¿ya? ok. Después, en la etapa esquizoparanoide, hay un self, un I, como todo esto en enredo, como Mm, con las traducciones, etcétera, pero no está tan claro, ¿no? Es muy pequeño, es frágil y en general la persona va a experimentar estar como siendo eh, invadida por una serie de emociones o sentimientos, etcétera, ¿o? Pero que no están muy integradas. Y en la posición depresiva ya se logra, ¿no? Como un poco integrar todos estos elementos. Pero ujú, no es una evolución. Si bien es la primera, él dice que es la más primitiva, siempre están presentes las tres, ¿o? mm. Eh, Ah, mira, ok. y dialécticamente hay un movimiento. Entonces, no es necesariamente que el paciente tenga algo que tenga en relación con un diagnóstico autista, sino que experimente, como todos, estar en distintas posiciones, ¿no? Eh, y que eso se vaya manifestando también de esta manera. Y uno yo creo Mm, que lo tiene que comprender así, o sea, comprender que ese olor, ese perfume, muchos adolescentes, por ejemplo, entran con audífonos mm, a la consulta, ujú, como, eh, que son formas en que ese paciente está mostrando la necesidad de mantener una integración y una unidad que
la siente frágil y se está defendiendo de eso. Y que Ah, en el transcurso del análisis se podrá ir poniendo e integrando con otras cosas y poniendo más palabras, pero creo que para uno es, destaca como la sensación de necesita dejar esa marca en la silla, ¿no? ujú, Porque necesita sentir el contacto directo con la silla, ¿no? Cuando uno está sentado o está en el diván, no está pensando en eso necesariamente, eso está integrado. Acá ujú. estaría como eh, reforzado en términos de necesidad defensiva, ¿no? Como todos otros tipos de manifestaciones corporales. Ujú. O también se puede interpretar, ¿no? O Mm, comprender esto, que como lo estás diciendo, Vané, de esto de la huella o de esto del olor, mm, como una manifestación de su propio self, ¿no? O sea, de esta constitución, de esto de claro. constituir y que te deja la huella para que en este tercer analítico, ¿no, Carmen? Tú Mm, me dices, en este tercer analítico, entonces ya lo integro y es una manera de decirme, necesito que me hables de mí, ¿no? Necesito que me integres, porque aquí te dejo mi huella, ¿no? Aquí te dejo mi huella. Y ahorita estoy en un grupo de una argentina y hay una de las colegas que tiene una paciente, que ahorita que dijiste el perfume, siempre llega y le regala un perfume, ¿no? Llega con un perfume y se lo da al analista, a esta analista. ujú, Em, n- no hemos podido em, em, interpretar dentro de este grupo, ¿no? mm, El por qué su paciente siempre le lleva un perfume, ¿no? Un perfume diferente. Em, y, por ejemplo, pues es una muestra, no sé si, no sé, no quiero meterme mucho en esto, pero, o sea, son manifestaciones que nos llevan y que nos traen los pacientes, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedes pensar en esta, por ejemplo, así, ¿no? Que tenemos ahora tantos pacientes en la red a través ujú. del Zoom, ¿no? O sea, ¿cómo podemos vivir esto, Carmen, con autista contiguo, ¿no? El tercer analítico sí, pero el autismo Sí, lo que continuo. pasa es que el autista contiguo, claro, tiene mucho que ver con la piel y se facilita con la presencialidad, pero igual hay simbolismo, hay cosas presimbólicas, cosas que están ahí más allá de la presencia, ¿no? O sea, creo que la presencialidad ayuda en el trabajo. Sin embargo, puede ocurrir también en la red. Por ejemplo, tengo un ejemplo a propósito de eso que nos puede hacer, que se puede entender también. Un paciente que llevamos un tiempo trabajando, que tiene ciertas características y que yo en la sesión y en línea también siento sensaciones de frío, de vacío, de nada, de extrañeza, de frío. Ujú, Esa es mi sensación. Y de repente, porque a él lo tengo simultáneamente en diván y en cámara o en teléfono, yo prefiero el teléfono a la cámara, me gusta más, porque me gusta sentir la voz más que la ujú, imagen que a veces interfiere. ujú, Y entonces él me habla de que está en la casa de sus padres, que llegó a la casa de sus padres y que está ahí, hay un silencio largo, y a mí se me viene a la imagen la muerte de mi madre en su lecho de muerte. Y se me configuró esta sensación de frío, vacío, extrañeza que yo venía sintiendo, que es frío, extrañeza, sensación de vacío. Eso es, podríamos decir que autista contiguo, ¿no? Nunca es solamente una cosa a estas alturas, pero tiene un predominio bastante autista contiguo. Y entonces se me
aparece como elemento del tercero analítico mi madre en su lecho de muerte. Y me atrevo a decirle al paciente, a propósito de la evolución de esta sensación que llevaba en el cuerpo, decirle que tal vez él siente la muerte ahí, en esa casa de sus padres. Y fue una intervención muy importante Ujú, que marcó, que abrió cosas muy esenciales de ese paciente, como por ejemplo que el padre usaba armas y que en su casa siempre habían armas y que siempre estaba la posibilidad, el padre era muy violento y la madre muy depresiva, y que estaba la posibilidad de que el padre usara el arma y la posibilidad de que la madre usara el arma en contra de sí misma. Entonces, que entrar a la casa de sus padres estaba eso. Bueno, pero eso nosotros llevábamos un tiempo trabajando, pero nunca habíamos hablado de las armas y de esa sensación porque estaba en su cuerpo, estaba ahí. Y entonces, en esta intervención o en este que les cuento está la posición autista contigua, en mi sensación corporal, ¿no? mm, Y también está la configuración del tercero analítico, que me permite intervenir y que permite al paciente que aparezca con esta información que no era que estaba guardada, ¿no? Que estaba en otro lugar, que no quería recurrir. Creo que es un ejemplo interesante y como una escena de película también, a propósito de lo que tú dices, de, mm. de esto, de lo que significa la posición autista contigua y la configuración del tercero analítico. Qué interesante esto que acabas de decir. Muchísimas gracias por compartirlo, Carmen, ¿eh? Em, pues muchas gracias, ¿no? Y bueno, pues si quieren pasar a hacer preguntas, quedamos en 1 hora y media, tenemos 1 hora conversando. Si cualquiera de ustedes quieren preguntar, hacerle preguntas. Dice Eduardo, tengo una pregunta con Odette. Cuando estaba explicando que su paciente recordó una escena de una película que tenía algo que ver con lo que estaba viviendo. Dijo que ahí estaba pasando algo, el tercero algo, y que después se lo afirmó su profesor. ¿Sí fue así, Carmen, Vane? Sí, creo que se refiere justamente a lo que contabas, ¿no? De que cuando estabas viendo a un paciente se venía a tu cabeza esta, esta, esta escena de la película muy particular, ¿no? Ajá. Ujú, Creo por lo que leí de la pregunta de Eduardo, que no alcanzó a entender qué es lo que te había dicho el profesor, o sea, confirmar de que se trataba de la confirmación de un tercero analítico. ¿No? ujú. O sea que es algo que uno va sintiendo, ¿no? Uno de lo que va experimentando dentro de esta contratransferencia, ¿no? Esta, Que es muy parecido, creo, lo que integraba también Carmen Gloria en términos de, bueno, de lo que se puede considerar parte de la comprensión de la posición autista contigua y del tercero analítico, justamente que ella empieza a sentir, al principio es algo vacío, algo muerto, y de pronto viene, ¿verdad?, esta imagen de tu mamá muerta, ¿o? Eh, y, y probablemente creo que es así, o sea, empiezan a aparecer una serie como de sensaciones y de repente tal vez más una imagen o algo que logra, al poder transmitírselo al paciente, entrar justamente en aquel terreno donde no hay lenguaje o, eh, y donde se pueden poner palabras o en esta co-construcción que se ha ido realizando. Obviamente no es simétrica porque la base es inconsciente o el analizado, el paciente. eh, y creo que justamente lo que sucede cuando se puede
manifestar al paciente esto de alguna manera, ocurre algo que se expande, que como hay mucha información que empieza a hacer mucho sentido y a explicar tal vez a poder entender ciertas cosas que el paciente le ha estado sucediendo, etcétera. No sé Sí, cómo fue tu experiencia ahí, Carmen Gloria, con ese paciente. Sí, como tú la planteas, como un símbolo, como una Ujú, sensación y luego que se convierte en algo, una imagen y luego una interpretación, o una ujú, interpretación, un reflejo. ajá. dice Yamel, Sí, el Mosri, pregunta, no me queda claro en qué momento el espacio psicoanalítico se convierte en un acto creativo. ¿Quién gusta responderle? yo le puedo responder. Bueno, para Ogden el espacio psicoanalítico siempre es un espacio creativo, porque él plantea que con cada paciente y en cada momento es una escena nueva. Tú estás creando, encontrándote. Em, Él plantea que si un paciente escu- lo escuchara a él hablar con otro paciente, si estuviera escuchando en la sala y dice, estuviera como, no me acuerdo cómo es la frase exacta que dice, no sé si tú te acuerdas, Vane, pero que Mm, está como una mota en la, en en la la muralla, pared. en la Si pared, estuviera una moto en la pared. Sí. y escuchara cómo es Ogden con un paciente, Mm, se daría cuenta que ese Ogden es totalmente distinto con ese paciente que como el otro, que con el paciente que está esperando. Es una creación, algo distinto, se habla de una melodía distinta, de una forma, de una manera más paternal, más amistosa, más formal, más distante, más cercana, con cada paciente y en cada momento. Y que en ese sentido el psicoanálisis es un acto creativo, porque se va creando en cada momento. Y es un trabajo, no lo dice, pero es un trabajo, yo pienso definitivamente que nuestro trabajo es un oficio, es es como un trabajo de orfebrería, ¿no? Que uno en cada momento va moviéndose y articulando y haciendo pequeños avances o pequeñas intervenciones para crear. Y en ese sentido, el psicoanálisis es un acto, bueno, un ejercicio todo el tiempo creativo y que además tiene que ver con el propio estilo, con la forma en que uno es analista, que es distinta a la mía, es distinta a la tuya, Odette, es distinta a la de la Vanessa. Hay un estilo que no tiene que ver con la técnica y que tiene que ver con quién es uno. Y que es como el arte, ¿no? Todo artista tiene su estilo, mm. imprime su sello, imprime su huella. Es distinguible a pesar de esta diferencia con cada uno de los pacientes. El que vendría siendo, no sé, ¿no? El acto creativo vendría siendo como lo es para Winnicott, ¿no? Esto del esquiwil, siempre se me va el, Sí, ¿no? Ah, O sea, sí. sí. ajá, de cómo se va creando dentro de la consulta eso que se va a expresar, ¿no? Ya sea con una huella en el sofá, ya sea con el perfume, ya sea con una escena de película, o sea, se va construyendo, se va creando, o sea, yo lo voy pensando desde el escritor, el artista, o sea, nosotros, yo siempre he considerado que nosotros los que nos dedicamos a es un arte, ¿no? Mm, Nosotros somos unos artistas también, yo así lo considero y así me pienso y me siento, porque estamos creando, ¿no? Estamos Mm, resolviendo a través de nuestras propias vivencias y recuerdos dolorosos, ¿no? De nuestros recuerdos de vacío, de nuestros propios recuerdos corporales, ¿no? Que por eso es tan importante que como analistas contemporáneos tengamos un trabajo interno, ¿no? Propio
para podernos sensibilizar con el otro, ¿no? Esto que tú compartes, Carmen, es ese trabajo que uno ya lleva con uno mismo, ¿no? Y que se lo puedes compartir el reverí, ¿no? Es ese reverí, ese te regreso, esto que estoy sintiendo y que tú no tienes esas palabras y que pasan muchísimo tiempo, años, como esto que nos dices, de ahí cae, ¡pum!, el acto creativo, ¿no? Ujú. ¡Pum!, se da, te Claro, viene el recuerdo, ¿no? Dime, Carmen. sí, que hay otra cosa que es que tiene que ver mucho con el arte creativo y con el arte en sí mismo, Leo, que es que Ogden habla que al centro de la experiencia humana y al centro del psicoanálisis palpita el jugar y el ensoñar. Y que eso, Ujú. y ensoñar, jugar desde la vertiente de Winnicott y ensoñar desde la vertiente de Bion, es un acto totalmente creativo, vivo, y que es el núcleo, el alma del proceso psicoanalítico y que es totalmente inspirado, propiciado y palpitado por lo artístico. Perdón, Leo. Bueno, Ahorita tú no, tú a ver qué piensas, Leo. En una de mis conversaciones con una escritora de aquí de México, me acuerdo que yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es tu proceso creativo, Inés, no? Le pregunté. Y me dijo, mira, Ode, cuando yo escribo, es alguien que me habla, ¿no? Me está hablando, hay alguien, un tercero que me está contando lo que voy escribiendo, ¿no? Entonces, a mí, en ese entonces yo estaba muy casada con estos términos, ¿no? Ya fue hace algunos años atrás. Entonces, lo mismo me ha pasado, me han contado algunos pintores, ¿no? Que me dicen, es que no te lo puedo describir, o sea, simple y sencillamente agarro el pincel y empieza a surgir la imagen, ¿no? Empieza a surgir la sombra. Y bueno, todo eso para mí es un proceso muy creador, ¿no? Y es lo que vamos haciendo nosotros en la consulta. ¿Qué opinas, Leo, de esto que te digo? Por supuesto, creo que finalmente el arte también es la recreación de la vitalidad de la propia vida onírica, digamos, del propio sueño. En el caso de los artistas, para mí el arte es una fuerza interior que se expresa en lo exterior, a través, en este caso, de la plástica, de la pintura, del trazo, del dibujo, de la representación de eso que no se puede fotografiar, porque también desde la perspectiva de la imagen, particularmente yo trabajo sin tener una previa imagen sobre lo que voy a hacer, Mm, pero sí tengo esa sensación de que no, lo que voy a hacer no puede ser fotografiado. No, mm, no es una imagen de la realidad, digamos. Es una imagen muy interna que a rato no tiene que ver con un lugar ni con un objeto, sino que tiene que ver con emociones o con ideas o como estados del alma, ¿ah? Como una forma de ya se le está cortando. Sí. Ah, ok. Mm, bueno, pues, bueno, ahorita que pueda entrar bien, este, y bueno, ¿quién desea? Ya si ve que has estado aquí. también. Ok, ya regresó. Dinos, Leo, se cortaba un se poquitito, cortó. Leo, se Sí, cortaba. sí. En el fondo es la posibilidad de expresar algo que no puede ser fotografiado, algo que no puede ser tocado, prendido de manera concreta. ¿Ah? Esa es la expresión
que tengo la sensación que uno hace como artista. Llevar adelante a través de estas técnicas pictóricas o de dibujo algo que no puede tocarse, algo que no puede más que imaginarse desde una perspectiva muy subjetiva y de la propia experiencia del sueño, de la propia experiencia de la vida también. Ahora, Carmen, ¿por qué tu interés en este libro de ensoñaciones psicoanalíticas? Y si quieren, les podemos decir en dónde, si lo quieren adquirir, Noemí, Dalila, Iliana, Yacibe, Eduardo, Brenda, Héctor, Regina, Rafael, Felipe, Vic y el que dice uno, ¿no? El que dice, ¿no? ¿Dónde lo pueden adquirir? Creo que sí está en México, Carmen. Sí, en México, está en buscalibre.cl. Le insisto, un libro muy bonito. No se A van a ver si arrepentir. lo quieren escribir para que Vane, lo puedes ¿Vane, lo escribir. Sí, escribes? claro. Ajá. Contarles también que en el libro están las entrevistas, que parte de las entrevistas que he mantenido estos 6 años con Thomas Ogden. Thomas Ogden es una persona increíble y conversar con él ha sido una de las experiencias más nutritivas de mi vida. Y en este libro, hay también, aparte de estos textos, están esas conversaciones que son muy, muy bonitas. Y además, el libro, el prefacio es inédito para este libro. ¿Ah? Me lo, en ¿Lo esta, escribió él? me lo escribió para este libro, Ay, qué como bueno. regalo. Ya nos hemos hecho amigos. Ujú. Hay mucho cariño y respeto. Y bueno, el prefacio es inédito y es un prefacio muy, muy bonito, muy humano, muy para pensar en la condición humana y en nuestro quehacer. Yo quisiera agregar otra. Ahí puse el- ¿El libro? Sí. donde se puede ¿La liga? adquirir. Ujú. Voy a buscar precisamente en México. Tengo una impresión de que está allá. Pues Carmen Gloria por mientras, Buscalibre.cl. pero creo que además este libro tiene otro valor. Thomas Ogden ha escrito 20 libros, más además libros, Mm, novelas, etcétera. Hay muchísimos artículos. Y este libro no existe, por ejemplo, en inglés o en ningún otro idioma, porque es efectivamente este trabajo que hicimos de poder ir entre todos estos libros que fuimos estudiando y pensando cuáles considerábamos que era como el eje estructural y más importante de su obra. Entonces, esta como recopilación integrada y en el orden, etcétera, hace, creo yo, que sea un libro único, o, en términos de que no solamente una traducción de un libro ya existente al español. Y por supuesto es un psicoanalista que no da entrevistas, es un psicoanalista que no viaja, por ejemplo, a congresos, en general no expone, sí es muy prolífico en términos de, de trabajo y de pensamiento psicoanalítico. Entonces, además de este trabajo, creo que la entrevista de Carmen Gloria a él, que además es de varios años en conjunto, ujú. profundizando muchos temas, debe ser la última entrevista que existe de recopilación de él en cualquier idioma. Para poder uno saber más de él es muy difícil poder encontrar algunas entrevistas, tienen muy, muy pocas. Mm, Sí, de hecho, Vanessa, sí es mm, cierto. De hecho, colegas, los libros de Thomas Ogden casi no están traducidos. No. Ese es otro de los problemas para los que no hablan inglés, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que este libro, porque Carmen ya me mandó el índice, ujú, vienen los conceptos más importantes de ajá, Thomas Ogden, como dice Svane, ¿no? O sea,
vienen, y se me hace que está más sencillo porque Thomas Ogden no es fácil. O sea, Thomas Ogden es muy rico, pero también muy rico, ¿no? Dime, Vane. Sí, yo creo que no es fácil, sobre todo, bueno, en un comienzo donde uno viene como con una comprensión, ¿no? De lo que es el psicoanálisis. Ujú, Eh, pero yo insisto en que él es muy respetuoso, de hecho, tiene artículos, textos que son buenísimos, donde explica su comprensión de algunos textos de Winnicott, Duelo, Melancolía de Freud, que uno ve mucho más allá. Su mirada es impresionante. Entonces, es un libro que yo creo que es muy único, tiene un prefacio hecho para esto. De hecho, la idea de traducir eh, fue porque lo estudiábamos, sabía que está traducido a, no sé, estamos talla, pero creo que al ruso, al japonés, no sé, como idiomas, y no en español, donde uno podría encontrar algún artículo por ahí dando vueltas en la web, pero era ujú, muy difícil. Entonces, ujú. hay un trabajo de muchos años de ir, bueno, estudiando mucho y viendo que creemos que con este libro, que además se puede leer como una novela en términos, eh, a uno le queda como más claro cómo desde las bases que ya todos conocemos, él postula además estas otras formas de trabajo, que creo que es tan importante que hablar del psicoanálisis actual y no quedarnos necesariamente en, en como en los años anteriores, ¿no? Creo que el psicoanálisis además es un proceso, Hay un perrito por ahí. hay un perrito por ahí, es un proceso que se va dando no solamente con cada paciente, sino que también se va generando año a año y donde hay autores sumamente interesantes que creo que vale la pena ir integrándolos o Sí, a todo el ujú, conocimiento. sí. Ah, Carmen, ¿quieres eh, comentar algo más? ¿no? ¿No? Bueno, yo sí tengo varias preguntas. Sí, yo sí. Dale con preguntas mejor. Ajá, Ujú. ¿qué, por qué involucraste el arte? ¿Por qué invitaste artistas? Bueno, esto tiene una historia, ¿no? Mm, Larga historia. a ver, Eh, tenemos tiempo, tenemos 20 minutos. ya. Bueno, viene desde que, desde que hago clases en la universidad siempre he usado imágenes artísticas para ilustrar conceptos. Mm, ¿Ya? Como porque pienso, por lo que decía en un comienzo, porque el arte sincroniza, sintetiza cosas que a veces no se pueden decir con palabras y que está todo ahí. Y, y usando el lenguaje más una imagen, creo que tiene una pregnancia que es importante. Esa es la historia inicial. Luego, al conocer a Ogden y tener encontrarnos que a los dos nos interesaba tanto el arte y su concepción del psicoanálisis como en el arte fue más importante. Y después, en el libro anterior, en la cual fui editora, que se llama Tiempo y Espacio, Perspectivas del Psicoanálisis y el Arte, que es un libro que es muy exitoso, que participó Leo como artista y Vanessa en el equipo editorial. También hicimos ese libro con imágenes de artistas chilenos contemporáneos, por esta idea, ¿no? Y también por la idea de promover el arte chileno, muy potente, que es muy genuino, que tiene una impronta muy propia, muy latinoamericana y muy moderna. Entonces yo te diría que esos son los tres motores, uno muy personal, otro ligado a Ogden y otro ligado a una idea de que hay que promover el arte porque el arte nos une, el arte es una fuerza que nos permite
acercarnos y comprendernos en distintos idiomas más allá de las palabras. Noemí, que si ve, quieren hacer algunas preguntas, Eric, Felipe, ¿no? ¿No? Noemí, ¿tú sí? Ajá, abre tu micrófono. Ujú. No te escuchamos. ¿Ahí me escucha? Ya. Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Hola, Noemí. Eh, pues me parece sumamente interesante todo esto. También tengo como muchas cosas, pero bueno, voy a tratar de ser puntual. Este otro, en lo psicoanalítico, lo mencionaron, este tercero. Ajá. Ujú. Bueno, mi vertiente es lacaniana, entonces no soy ortodoxa, pero yo creo que como Lacan decía, hay que estar abiertos a nuestra contemporáneo, ¿no? Porque si no, entonces no vamos a hacer clínica. Eh, y este tercero, a lo mejor bueno, desde mi vertiente, claro, lo ubico quizá como mi lectura de Lacan ha sido como no hay el inconsciente del paciente y mi inconsciente, como tal vez lo planteaba en un inicio Freud, sino lo planteaba más como el inconsciente, o sea, no tanto como algo colectivo, como tal vez lo plantearía Jung, pero yo creo que sí tiene, o sea, me hace mucho clic, mucho sentido, porque efectivamente hay pacientes que atiendo y sí, o sea, esta contratransferencia que a veces he sentido en ese espacio analítico, por ejemplo, me ocurrió, muy recientemente llegó a mi práctica una paciente que como que me causaba como resistencia a mí atenderla desde que llegó a mi consulta, porque no sé, como que tenía algo me daba como mal humor, me causaba como pesadez atenderla, como que era de, "Ugh". O sea, no sé qué tiene esta paciente, pero realmente me causaba eso. Y yo decía, bueno, y también eh, retomando a Lacan, decía, la resistencia es del analista. Entonces dije, bueno, ok, voy a ver qué ocurre conmigo, por qué me está causando esto, pero también qué ocurre con ella, ¿no? O sea, cómo puedo ocupar, Mm, me está transmitiendo esta pesadez, esto que yo estoy sintiendo, como una herramienta en lugar de yo cerrarme y decir, ¿sabes qué? No te puedo atender y derivarla con alguien más. ujú. Entonces, como que eso me ha dado una especie de brújula como para ver qué pasa también cómo puedo leer a esa paciente, ¿no? Eso que me está transmitiendo. Entonces, me parece, o sea, lo relaciono con esto porque me parece sumamente interesante también la anécdota que contaba de esto frío que sentía. Entonces, sí, definitivamente me parece muy, muy increíble. Y creo que es una forma interesante de abordarlo. Eh, También me parece que como psicoanalistas, pues debemos no cerrarnos, ¿no? Como tanto a lo ortodoxo. Creo que también cada paciente, pues obviamente caso por caso, como siempre lo decimos, no hay una receta acá y estar como un poco abiertos a eso. Ahora, por el otro lado también me resulta interesante esto que menciona del arte, porque también me parece curioso cómo muchos psicoanalistas con los que yo tengo contacto, están como muy apegados al arte y siempre están como por esa vertiente. Y yo me incluyo también, disfruto de la música y también me dedico a la danza y Mm, pues como herramientas interesantes. Y bueno, una de mis preguntas sería, ¿esto se podría trabajar de pronto con alguna psicosis o ujú, no sé? Muchas ujú. gracias. Gracias, Noemí. Gracias, ¿eh? ¿Quién le quiere responder? ¿Quieres tú, Vanessa? Bueno, sí, podemos complementar. Yo creo que sí, sí creo que varios años Ogden se dedicó básicamente al estudio y al tratamiento de pacientes
con psicosis, ¿no? Y donde es muy probable que en términos contratransferenciales o de identificación proyectiva y de lo que se va eh, sintiendo sea sumamente intenso, ¿no? Eh, y donde hay que tener mucha paciencia para poder ir construyendo algún tipo de significado y algún tipo de simbolismo. Es como el trabajo que entiendo que él hace. Carmen. Ujú. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí se trabaja con psicosis y principalmente, ¿no? O sea, no, no sé si principalmente, pero efectivamente este tipo de tratamiento a propósito de la contratransferencia, a propósito del autista contiguo, a propósito del, no del silencio, del uso del silencio y del tercero analítico, el trabajo con pacientes psicóticos totalmente puede usarse. Pero quiero apuntar a otra pregunta que tú hiciste, Noemí, Mm, o comentario además de responderte lo anterior, lo del inconsciente, ¿no? Que claro, que Ogden plantea una manera distinta de comprender el inconsciente a Freud, que Freud plantea una división entre consciente y consciente, una clara división entre consciente e inconsciente. Ogden plantea que todo ocurre sincrónicamente, que no hay algo así como un consciente y algo así como un inconsciente separado. De hecho, él no usa el concepto no le gusta usar el concepto de yo o de represión o de, qué sé yo, de, de ello, de super yo, porque implican una separación muy importante entre las instancias psíquicas y él piensa que todo el tiempo estamos, que el psiquismo humano funciona sincrónicamente entre lo consciente e inconsciente. Y en ese sentido tiene que ver con lo que tú planteas de Lacan, ¿no? El inconsciente está ahí, no hay que ir a buscarlo. Sí. Eh, sí, sí, sí. O sea, creo que también eso se maneja mucho en topología porque es como esta banda de Moebius, ¿no? Donde pues es como un adentro y afuera. O sea, no hay un límite que diga esto es adentro, esto es afuera. Es como todo ahí. No sabes cuál es el Claro, área. claro. Bueno, Ogden usa esta banda como metáfora de la mente, ¿no? Sí, absolutamente. Sin Muchas más. gracias. Y bueno, pues sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con Vanessa y con Carmen, Noemí, de que, como decía Winnicott, ¿no? Todos tenemos algo de locos. Y, ¿no? Y Y es menos mal. importante. Y qué bueno Y que qué bueno estaba, que... qué bueno que tenemos eso, ¿no? Ujú. Y bueno, lo que hace el psicoanálisis contemporáneo, Noemí, es precisamente eso es lo que no podía hacer este Freud, ¿no? No trabajaba con la psicosis, ¿no? Y el trastorno limítrofe, el trastorno narcisista, el somático, ¿no? Tienen esos tintes de psicosis, ¿no? Que van y vienen que van y vienen entre la psiconeurosis y la psicosis, ¿no? Entonces, estos eh, em, teóricos, ¿no? Como Thomas Ogden, son muy ricos para trabajar con estos pacientes porque te vuelven más humana. Digo, no sé que no seamos humanos, ¿verdad? Pero te vuelve como más empática, como más sensible, como la experiencia que nos comparte Carmen, ¿no? Nos vuelve humanas, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan narcisista, tan vacío, tan alejado, tan triste, que nos vamos aislando, ¿no? Nos vamos aislando. Como eso por ejemplo, el que llega el paciente con un olor a perfume, ¿no? O sea, es que, ¿qué me está diciendo con su perfume, ¿no? ¿Qué me está diciendo con ese sudor que me deja? ¿O qué me está diciendo desde la red que se siente
frío, triste, Ujú. vacío, ¿no? Tiene que ver con nuestra sensibilidad, Noemi. Tiene que ver con nuestro interno, ¿no? Y, y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, Vanessa, Leo, Eric y los que ya se fueron, pero que estuvieron aquí con nosotros. Noemí, Yacibe, Felipe y Uno, Ileana, Rafael, el Uno. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, yo voy a subir esta plática, esta conversación a la red en Creativarte-bajo en el mes que entra y en la página de CEPAP en Facebook, por si la quieren volver a escuchar, compartir, comentar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo. Gracias a ti por la invitación, una conversación muy, muy agradable, interesante. No, pues gracias. Y bueno, pues ojalá Uno, gracias. Dice Uno, gracias. Perdón, pero me da risa el Uno. Y bueno, es una manera de presentarse, ¿no? Sí, Carmen, dime. No, también agradecerte por esta invitación, agradecerte por la difusión del psicoanálisis y agradecerle a ustedes por estar acompañándonos, por escucharnos. Es un privilegio tener Ujú, a alguien que lo escucha a uno. ujú. Que la gente también nos paga por eso, porque por escuchar, que ustedes estén escuchándonos acerca de nuestro trabajo y de nuestro interés, es un real privilegio. Y un privilegio, Odette, que tú te intereses por esto y nos invites. Así que, gracias. No, pues gracias a Quiero ustedes agradecer la invitación, querida. Es súper importante para los artistas establecer nuevos puentes, nuevos caminos, con disciplinas en las cuales también uno como creador puede entender mucho de sus procesos personales y creativos. Y además muy ilustrativo porque evidentemente uno va aprendiendo una serie de nuevos conceptos que sin duda nos nutren, nos alimentan y nos permiten seguir en esta senda creativa. Así que muchas gracias por la invitación y espero que este tipo de encuentros se sigan repitiendo entre el arte y el psicoanálisis, digo particularmente, porque creo que este libro aporta no solo esta nueva información, este nuevo conocimiento en nuestra lengua castellana, sino que además nuevas imágenes, nuevas visiones de artistas chilenos en este caso que creo que enriquecen esta propuesta de información, de conocimiento. y de hecho, no lo comenté, pero cuando se dio la pandemia, o sea, yo aquí en la Ciudad de México, yo he hecho, yo lo he llamado veladas artísticas, ¿no? Entre el arte y el psicoanálisis. Y así los he hecho en una casa de cultura, que es como un pequeño museos que se abren aquí. Y he invitado a artistas y a psicoanalistas y yo les pongo, y he puesto un título, por ejemplo, en una puse el jugando con el psicoanalista y ahora en la pandemia hice los sueños en psicoanálisis, ¿no? Y el aporte fue todos los artistas, pintores que conozco, los invité y a los psicoanalistas que conozco, y los psicoanalistas eh, me mandaron por escrito su sueño y el artista escogió el sueño y lo plasmó. Qué Y, lindo. y, y, y pues sí, les gustó, fue muy creativo y compraron sus sueños y yo tengo aquí también los míos. Y pues sí, o sea, muchísimos pintores, ¿no? Entonces, desde mi hijo, mi tío, mi hermano, ¿no? Mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces, igual que Carmen, estoy casada con el arte. Y bueno, pues
nuevamente muchas gracias y bueno, pues los invito a que si desean, Ujú. compren el libro. Yo ya lo busqué, sí te lo mandan, creo que te lo mandan. Sí tarda un rato, creo que un mes, pero te llega. Y les propongo cuando quieran, los busco para la mesa de estudio de aquí de México, donde expandemos estos conocimientos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si quieren, nos quedamos y ya compartimos lo que quieren, ¿no? Al final. Muchísimas gracias, Noemí. Gracias. Si Estén bien. Eduardo, lo voy a dejar de grabar. Gracias, hasta luego.